No se le escucha, Licen. Ah, ya. Sí, bueno, les decía que observen primero lo que estoy haciendo y luego lo vamos a aclarar. A ver, traten de observar lo que estoy haciendo en la pantalla compartida y luego les voy a aclarar qué elementos estoy usando, ¿sí? A ver, vean primero estos detallitos. A ver, ahora sí. Am, Se ha entendido lo que he estado haciendo, ¿no? Se ha ido fabricando bueno, una pieza más o menos así, pero se han dado cuenta que he movido en algún momento bueno, a estos elementos se les llama, eh, estas direccionales que nos dan los ejes axiales, se les llama punto de pivote. Bueno, aquí en el programa se les conoce como punto de anclaje. Entonces, esto del punto de anclaje es súper importante verlos en cualquier figura 3D que vaya a tener un movimiento, ya sea circular o de algún otro tipo. ¿Para qué? Para hacer esto, por ejemplo. En la anterior clase, por ejemplo, habíamos hecho un cubito y había la idea de uno de los compañeros que, por ejemplo, una cajita de un empaque de algún producto se viera de alguna forma y en algún momento, por decir, se abra una de las tapas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si mi punto de anclaje no estuviera en ese lugar? Fíjense, voy a mover el punto de anclaje a su posición cero. Si estuviera ahí y yo hago en ese lugar un movimiento de giro alrededor del eje que está de color rojo, por ejemplo, que es el X, el giro sería así. Y no sería como una tapa propiamente dicha, ¿no? A diferencia de como cuando ya le moví el punto este de anclaje. Y fíjense, ahora si yo hago el giro en este caso, entonces va a aparecer como si fuera una tapa, si es que fuera este el caso, ¿no? Entonces, ahora complementando a ese ejercicio anterior, lo que vamos a hacer en este ejercicio de ahora es que vamos a hacer una cajita sin la tapa superior, pero que los lados sean así de movibles, como en este caso, ¿sí? Y siendo movibles, van a abrirse, diríamos, en determinado momento
Y además de abrirse, ahora vamos a usar cámaras, que el After Effects tiene la posibilidad de usar cámaras, cosa que estén en alguna posición y estas se puedan mover también, ¿no? Entonces, ahora les pregunto si esto del punto de pivote, bueno, yo así mayormente lo conozco, o este punto de anclaje, mejor dicho, en el programa After Effects, si se entiende cómo lo estoy poniendo a esta esquina para que gracias a esta posición pueda tener, como les decía, ¿no? Giros como ese tipo, o ese tipo, o este tipo. ¿Se entiende esa parte? ¿Me pueden, no sé, escribir el chat con el micrófono o la manito levantada? Ah, ojo que no estoy todavía haciendo una secuencia de animación. Solamente le estoy ubicando, digamos, antes de haber activado los puntos de animación aquí en los lugares donde son tipo cronómetro, ¿no? Ya. Entonces, me han confirmado que sí se entiende. Entonces, continuemos. Ya una vez hecho estos puntos de anclaje, yo voy a copiar estos dos objetos, que serían, bueno, yo ya los enumero de otra forma, este y este, ¿no? El que está, el que tiene la apariencia de estar delante derecha y el que está atrás izquierda. Entonces los voy a copiar y los voy a pegar. Estoy agarrando los dos de golpe y los dos de golpe los estoy pegando también. O sea, estaría copiando dos de golpe y pegando dos de golpe. Y ahora aquí le voy a hacer un giro para que, listo. Ahora necesito mirarle desde arriba para que pueda localizarle bien esos elementos. Entonces aquí me voy a ir a este punto y lo voy a poner a donde tiene que estar. Para ser más preciso, tal vez tengamos que agrandar un poco y ya está. Ahora el otro punto que está suelto es este otro que está aquí, un poco arriba en esta vista y le voy a llevar más hacia donde tiene que estar. Le amplío y bueno, no había estado tan exacto, había estado un poco más centrado a la figura. Ahí sería el exacto y le muevo un poco más y listo, ya está. Entonces veamos de otro ángulo. En este caso, para eso nos sirven las vistas personalizadas 1, 2 o 3, ¿no? Con la 1 voy a verificar y más o menos estaría así mi figurita. Bueno, como estoy usando una vista a un tercio de su resolución, me sale un poco pixelado, pero si quiero ver bien, me voy aquí donde dice, donde está tercio, y le hago un clic a donde dice completo, o sea, vista completa. Y ahí vemos que hay un huequito mal ubicado, un lugar que está mal ubicado aquí, ¿no? En la esquina. A ver, me voy a ir aquí al rotador, que es este de acá, que está al lado de la herramienta rotación, este otro que es el rotador de cámara, pero, y veamos qué ha pasado con este elemento. Entonces, hay un error o en esta capa de la derecha o en esta de la izquierda, ¿no? Lo podemos ver o corregir desde la vista superior, por ejemplo. Visto de la vista superior, ya tendríamos que tener una idea de cuál es el elemento que está fallando. Y a ver, fíjense que acá hay un elemento que está de más, ahí también. Entonces, moviendo esos elementos, tendría que corregirse ese hueco que se ha generado en la figura. Creo que ahí sería el punto exacto. Aquí, ya.
Listo. Entonces verifiquemos otra vez con la vista personalizada 1 y veamos si se ha corregido bien o no. Y bueno, aparentemente parece que no, pero podemos hacerle unos ajustes ahí. Veamos la vista 2 y verifiquemos con la vista personalizada 3. ¿Ya? Ahora sí, tenemos esta figura un poco mejor que antes. Entonces, aquí es que le vamos a hacer una secuencia de animación de tal forma que en la animación estas caras hagan este efecto, ¿no? De abrirse, como si fuera un regalo que en un momento determinado de repente se abre, ¿no? Entonces, voy a agarrar esta capa que sería la número 4, como ya se acuerdan, para moverlo. Tengo que irme a transformar, me voy a, en este caso, es rotación lo que necesito hacer y rotación en X voy a necesitar. Le pongo un clic, le genero un punto de un fotograma clave y giramos en el sentido que necesitemos, ¿no? En este caso lo voy a girar a un número directo de un ángulo de 90 grados y hasta aquí su rotación en X va a ser de esa forma y me olvidé de desplazar en el tiempo, así que no se ha creado el otro momento de la animación. Entonces ahí le vuelvo a hacer el, el clic para que se genere el rombito y ya está. Entonces va a ir dándose la animación de esta forma. Bueno, ahora creo que me he equivocado al hacerla. Listo ahí. Entonces, tendría que moverse ya esta tapita con esa idea que hemos hecho de animación. A ver, verifiquemos. El punto 1 está ahí, el punto 2 está ahí. Creo que algo está fallando aquí, así que le vamos a corregir en uno de estos. Bueno, es que aquí incluso podemos darle valores manuales. O sea, miren, yo estoy jugando con el teclado y ya está. Ahora sí, tenemos un punto inicial y un punto final. Pero hemos dicho que se tiene que abrir, entonces solamente invierto los lugares en el tiempo de estos puntos. A ver, vamos a hacer que esté cerrado hasta el segundo 5 y a partir del segundo 5 al 10 va a abrirse. Entonces va a estar cerrado y luego, tac, se abre, ¿no? Y se va a mantener abierto. Voy a la otra cara, pudiéramos decir, de esa caja. Y en este caso es la número 6. Entonces a la cara 6 lo mismo le hago aplicar una transformación desde cierto punto, pero en rotación, ¿no? En este caso a esta cara 6 que tendría que rotar al eje. ¿En cuál de los ejes? ¿Se dan cuenta? Aquí en el eje verde, que sería el Y, en el azul Z o alrededor del X. ¿Alrededor de cuál de los ejes tiene que rotar? Esta cara. Vuelvo a repetir, el color rojo es el eje X.
El color azul es el eje Z. El color verde es el eje Y. ¿Alrededor de cuál de estos tres ejes tiene que rotar esta cara que estoy agarrando? Digo que le estoy, donde le estoy haciendo un círculo. En el I. En alrededor del eje Y, dices. ¿Ya? Sí. A ver, probemos. Voy a usar el eje Y, voy a aplicar la herramienta rotación, esto para probar, y rotemos. Así es. Pero creo que la rotación debería de ser hacia abajo, ¿no? O sea, así. Si queremos que se abra, como en el caso anterior, ¿no? Entonces tendría que ser alrededor del eje que está de color rojo, en este caso alrededor del eje Y, perdón, X, alrededor del eje X. Sí, porque así recién va a abrirse, ¿no? Sí, ya. Entonces, eso mismo hay que ponerlo al movimiento. Como es el X, aquí está rotación en X, le voy a poner un punto inicial que esté así en 0. Me voy más aquí, le pongo un punto final que va a estar en 90 grados, debe ser. Ahí al revés, tendría que ser menos 90 grados entonces, ahí decía. Y bueno, va a ser eso. Si no queremos que coincidan ambos movimientos, solo podemos desplazar los puntos, ¿no? Por ejemplo, estaba en 5 la anterior cara. Lo voy a poner aquí más o menos entre 5 y 10 y el final que sea entre 10 y 15. Entonces va a ir primero la cara esta de la izquierda, luego la que recién hemos hecho. Ahora voy a hacer lo mismo con esta otra cara, que sería la que está aquí casi a la espalda. Y sería esa la capa de forma 7. A esa le voy a aplicar lo mismo, me voy a ir a posición. Bueno, ya sabemos que en el otro caso era el alrededor del eje de color rojo, que es el X que giraba en el anterior caso. En este caso también va a tener que ser alrededor de ese X, digo, de ese eje, perdón, ¿no? Entonces eso lo llevamos a la animación. Me voy a rotación en el eje X, ¿no? Aquí está especificado. Y ahí el punto lo he marcado en otro lado, pero la idea es que nos desplacemos a cualquiera de los lados porque estos puntos siguen siendo editables, ¿no? Los rombitos de animación. Entonces me voy a este otro lugar y ahí le pongo menos 90 para probar, pero eso me va a girar hacia la derecha, entonces tendría que ser 90 positivo para que se vaya al otro lado. Y listo. Entonces cara 1, cara 2, cara 3. Si queremos que tenga la misma separación de cuadros, podemos hacer esto. Entonces empieza en la 5, empieza en la 7 y algo, y aquí empieza en la 10, la tercera cara. Entonces, más o menos por ahí que empieza la otra, esta otra cara que no recuerdo qué número es, ahí había sido la capa de formas, capa de formas 3. Entonces ahí lo mismo, transformar ahora. Ahora veamos en su eje X también se va a girar, en el eje de color rojo, y me voy a donde dice rotación. ¿Ya? Ahí le voy a poner un valor en 0 al principio y luego cuando tenga que acabar el valor en, no sé si es 90, no, es menos 90 y ya está. Entonces, la cajita va a tener esta secuencia. Primero un lado, el otro y el otro. ¿Sí? Ya. Entonces ya hemos solucionado esa parte de cómo hacer que tengamos un eje justo ubicado en una de las esquinas.
por si acaso, no siempre tiene que estar ubicado en una esquina, ¿no? La idea es que esté en el vértice del lado que necesitemos que tenga el efecto que estamos buscando, ¿no? Listo. Y ahí ya está esto hecho, digamos. Ahora lo que voy a hacer yo es lo siguiente. ¿Qué tal si necesitamos que todo esto, toda esta lógica de, de animación que lo hemos hecho, lo voy a poner de frente, que, que esté ubicado en una esquinita, ¿ya? Ahora me voy a la vista personalizada 1. Bueno, más aquí y más arriba. Listo. Entonces, en esta vista personalizada 1, además le voy a corregir algunos detallitos como que se vea de esta forma, por decir, y ya. Y ahí es que yo le voy a aplicar una idea de el uso de cámaras. Por si acaso, las cámaras pueden ser independientes en el After Effects y las cámaras también son como una nueva capa. En este caso, en el ordenador de capas, que es del lado izquierdo abajo, le voy a hacer un clic para especificar que necesito una nueva cámara. Aquí dice nuevo. Y hay un lugar que dice, miren, texto, sólido, luz y cámara. Le pongo cámara y ya está. Ojo que cuando ponemos cámara, el After Effects ya interpreta los parámetros que una cámara profesional, digamos, tendría, ¿no? Y, por ejemplo, parte de esos elementos que la cámara tiene son, uno, por ejemplo, los milímetros mm, que son de la película, otro es la distancia focal y otro es el ángulo de visión. Entonces, estos parámetros se pueden modificar. Por ejemplo, aquí dice ajuste preestablecido. Es una cámara que tiene, le llamaremos un lente de 50 milímetros, pero podemos cambiarle, ¿no? Por si acaso, si tenemos un lente de 50 milímetros, podemos nosotros hacer que sea más lo que se llama aumentar su angularidad, entonces tendríamos que bajarle el valor. Miren, por ejemplo, si yo le pongo a 15 milímetros, y, y además el zoom lo voy a poner no tan largo, sino uno de 50, ya, ahí. Fíjense cómo dispara mi ángulo de visión en la cámara, es bien abierto, ¿no? Bueno, no se muestra ahí cuando hemos puesto la cámara, pero a ver, volveré a crear otra nueva cámara y ahí vamos a ver este detalle. Cámara, ahí está. Por defecto sale en 50 milímetros, ¿no? A ver, si le cambiamos. eh, ¿Se acuerdan que le he puesto 15 milímetros? Ahora le voy a poner a un valor mayor de 50. Por ejemplo, un 135. Esto lo voy a mantener y aceptar. Fíjense qué ha pasado con esta mi cámara. Aquí está. Ya. A ver, ¿qué ha pasado con esta cámara? Fíjense que el cono cual dispara, que me delimita el ángulo de visión, que es este rectángulo que está donde estoy moviendo el puntero del ratón, ese ángulo de visión es más pequeño que el ángulo de visión de una cámara con, con un lente o equivalente de 15 milímetros, por ejemplo. No sé si les habrán explicado eso de los lentes cuando han hecho fotografía en Photoshop. Necesito eh, me pueden comentar, compartir. No, a mí no, Liden.
No, No se llevó fotografía, solo Photoshop, la parte que a Photoshop correspondía, pero no claro, en fotografía son distintos, ¿no? El manejo de lentes, de los angulares, los... Ah, ya, ya. Ya, sí, es que esto no es, o sea, es un poco confuso a ratos esto de los lentes, la distancia focal, eso que se llama eh, la angulación del lente. Bueno, habrán escuchado los términos, ¿no? Gran angular, teleobjetivos, lentes fijos, esas cosas que vienen en las cámaras y también vienen en las cámaras de los celulares, por si acaso, ¿no? Entonces, a ver, una rápida explicada, aprovechando que estamos viendo esto de las cámaras, pero aplicados al programa, es lo siguiente. Miren, cuando nosotros decimos que una cámara es de gran angulación, o sea que lo que nos muestra es más amplio, entonces decimos que los milímetros que tiene son más pequeños, ¿no? Como lo que hemos visto aquí en el momento de crear una cámara. Esta cámara última que he creado, no recuerdo si es 180 y tantos o 200. Fíjense que es largo el cono que me dibuja, ¿no? Entonces yo con esta cámara y con ese lente o con esa angulación especificada, no voy a poder hacer tomas de cerquita de un objeto. Y si es de cerquita de un objeto, solamente mi cuadro de visibilidad va a estar tan estrecho que voy a ver una parte pequeña solamente. Ahora, si quiero tomar mejor esos mismos objetos de cerca, entonces necesito una angulación menor. Y por eso es que aquí cuando creaba la cámara, a ver, voy a hacer desaparecer esta y voy a crear una nueva cámara. Cuando voy a crear una nueva cámara, le voy a cambiar a esto. Había escogido 135 milímetros. Le voy a cambiar a una angulación menor, a 20, por ejemplo, 20 milímetros. Y van a fijarse el cono que me dibuja en el gráfico, ¿no? Es diferente. Bueno, lo voy a ampliar. Hace rato tenía que minimizarle porque no se veía el origen de la cámara, ¿no? La cámara aquí se ubica en este lugar, donde está... Bien, hola, hola, ¿me escuchan? sí, Luisen. Ya, gracias. Ha habido bueno, un bajón o algo así. A ver, me había quedado en la parte de compartirles esto de los lentes, ¿no? Eh, que, mm, que se pueden especificar en el programa After Effects. Entonces aquí les decía que cuando escogemos la graduación del lente a, a un número más pequeño, entonces el ángulo de visión va a ser mayor. Es así de inversa la relación, diremos. Y ahora fíjense, este conito, a ver, me voy a acercar un poco más. Esto simboliza mi cámara, ¿no? Bueno, en realidad es una especie de cubo. Y cuando la cámara, bueno, y la cámara, mejor dicho, tiene también los mismos atributos que cualquier objeto. O sea, miren, tenemos igual los tres ejes axiales en Y, en X, en Y y en Z. Entonces la cámara puede hacer cualquier movimiento según nosotros necesitemos, ¿no? Y la cámara tiene, diremos, dos componentes. Un componente es el lugar donde está situada la cámara y otro componente es el lugar donde apunta la cámara, que sería este, ¿no? Fíjense, yo estoy moviendo el lugar a donde apunta la cámara, a dónde está, a dónde estaría enfocado, si es un término más entendible para nosotros, ¿no? ¿Dónde voy a enfocar la cámara? Puede estar más cercana a la misma cámara o más lejos.
Cuando ya manejamos cámaras un poco más profesionales o algo así, podemos jugar con el enfoque, ¿no? O sea, cosa que siempre va a haber una especie de control de enfoque que puede ser o manual o automático. Normalmente por defecto vienen en automático en las cámaras, pero nosotros podemos volverlo manual. Y al ser manual, tenemos otro tipo de control de enfoque de los objetos, ¿no? Y por eso, miren, puedo jugar con eso, que es independiente a la posición de la cámara en sí. Y la cámara también puedo moverla a todo lado. ¿Sí? Miren, estoy jugando con la posición de la cámara, ¿no? También la cámara responde a las rotaciones. Ahí, ya. Miren, estoy rotando la cámara. Ya, además, la cámara puede, bueno, además, mejor dicho, podemos nosotros ver lo que está mirando la cámara. Y para eso, aquí donde dice, bueno, estoy en la vista personalizada 1, ¿no? Ahí se ha aumentado aquí donde dice cámara. Y es porque he puesto como nuevo objeto dentro de las capas una cámara, ¿no? Y por eso se ha aumentado aquí. Y si yo activo esto, entonces voy a ver lo que la cámara está viendo. Y así, nosotros, por ejemplo, si queremos crear una especie de efecto donde vamos a hacer enseguida con esta especie de cubo, si queremos crear una especie de efecto como que nosotros nos vamos moviendo alrededor del objeto, entonces no es necesario que el objeto se mueva como si estuviera rotando, por ejemplo. Si no, nosotros podemos dejar el objeto estático y mover la cámara como si estuviera moviéndose, rondando al objeto para que tenga ese efecto, digamos. Bien, a ver, vamos a hacer algo parecido a lo que les estaba mencionando. Para eso necesito usar de una de las vistas diferentes para que pueda aplicarle. Bien, aquí tengo la cámara disparando más o menos al objeto, ¿sí? Enfocando al objeto con una angulación como que me da este cono, quiere decir el ángulo de visión. Ah, ojo, aquí si le cambio el ángulo de visión, a ver. eh, eh, si le cambiamos el ángulo de visión a la cámara, fíjense, le voy a hacer un doble clic solamente al lugar donde dice cámara 1 y ahora está en 20 milímetros. Fíjense si le voy a cambiar la angulación. Entonces le voy a poner a 80, por ejemplo, y le pongo a aceptar. Entonces el cono que me dibuja es diferente, ¿no? Y es menos abierto que el que nos mostraba antes. A ver, otra vez lo voy a poner al valor anterior o parecido. Ahora le voy a poner a 24 milímetros y aceptar. Y fíjense, el cono del ángulo de visión es diferente. Entonces, este ángulo de visión me conviene más porque me va a mostrar mejor al objeto este. Entonces, diremos que mi primera posición es aquí de la cámara, luego lo voy a mover como una especie de rotación, en este caso tal vez hacia la derecha, arriba, y para eso me voy a desplazar en el tiempo. Ah, pero antes no le he fijado un punto inicial, ¿no? Me voy igual como en otros objetos del ordenador de capas, aquí a la pestañita para ampliar, y me voy a donde dice transformar. En transformar voy a jugar con la posición, en este caso no tanto con la rotación, me voy perdón, a posición. Ah, por si acaso aquí donde dice transformar en el caso de la cámara, hay un lugar que dice punto de interés. El punto de interés es por si acaso este puntito que les decía de a dónde está apuntando la cámara y hasta dónde está enfocando, hasta dónde está el enfoque, mejor dicho, de la cámara. A eso el programa le llama punto de interés. Ya, de momento yo voy a jugar con la posición. Esta es su posición actual. Yo lo voy a mover un poco más a la...
voy a jugar con los, ay, perdón, me equivoqué. Así, voy a jugar con estos parámetros para que me vaya a un lugar en específico, ¿no? Entonces, ahí hay, aunque esa era la posición final, me olvidé de hacer la posición inicial. Entonces, la posición inicial que sea ahora a la izquierda abajo. Bueno, defino otro punto y ahí defino el nuevo lugar. Si se fijan, estoy moviendo, es que no me permite aquí mover cómodamente, así que estoy moviéndole desde sus numeritos al lado de la palabra posición, ¿sí? Que me parece más sencillo en este caso. Ya, entonces mi cámara va a hacer eso, ¿no? Va a ir de un costado al otro. Ya, pero como decía que esta posición del lado izquierdo va a ser el principio, entonces le cambio nomás en el orden a los rombos que tenemos ahí abajo y ya le he cambiado. Ahora el inicio va a ser por ahí y va a irse hasta ahí. Puedo mover un poco más hacia la derecha para que sea más lento, ¿no? Listo. Ahora verifiquemos cómo se está viendo lo que estoy mostrando con la cámara, con la vista de la cámara. Entonces me voy aquí donde es el ordenador de vistas y le pongo cámara 1. Bueno, se había salido del cuadro de visión, ¿no? Pero verifiquemos cómo está el movimiento. Entonces se va moviendo y se va abriendo la cajita. Pero creo que a la caja no la vemos desde arriba, ¿no? La estamos viendo desde abajo. ¿Cómo podemos corregir esto? ¿Cuál de las vistas ustedes creen que nos ayudaría a corregir ese detalle, cosa que la cámara no lo vea al objeto de abajo, sino lo vea desde un poco arriba, digamos? ¿Alguien me puede sugerir cómo podemos hacer eso? Cambiar la posición. Ya podemos cambiar la posición de la cámara, ¿no? Sí, creo. Ya. Tenemos dos posiciones. Una es la posición en el inicio y otra es la posición en el final. Entonces tendríamos que cambiar ambas posiciones. A ver, para esto me voy a ir a una de las vistas diferentes de las que he usado antes. Me voy a ir a una de las vistas que me muestre los elementos, pero del costado, o sea, puede ser izquierda o derecha. Me voy a ir a la vista en izquierda. Y fíjense que en la vista de izquierda, mi objeto está también fuera del área visible, ¿no? Y además la cámara le está apuntando desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a corregir eso en esta vista. Bien, primero me voy a mover con la cámara en su ordenador de posición. Entonces en este rombito me ubico y le vamos a ahí mover la vista. Digo, la elevación diría, ¿no? Miren, yo ya lo estoy poniendo la cámara mirando desde arriba hacia abajo. Ahí puede ser. Y me voy al otro rombito, cosa que también haga lo mismo, ¿no? Aquí ya se ha movido, pero yo voy a mover el mismo parámetro, cosa que se mire desde arriba hacia abajo. Ahora, ¿dónde está mi objeto? Es este. Aquí, para que no me haga, para que no mueva accidentalmente los puntos de la cámara, le voy a silenciar con el ojito, ¿no? O sea, voy a dejar de ver la cámara y voy a agarrar todos mis objetos aquí. Y estando agarrados los voy a poner un poco más hacia abajo y tal vez más ahí. Ahora nuevamente vuelvo a ver la cámara y me voy a la posición, bueno, al ordenador de vistas para que ahí vea cómo la cámara está viendo toda la animación. Entonces, miren, la cámara está así, en su primera posición, ¿no? Y conforme va avanzando, va girando hacia los costados y se ve recién este tipo de animación.
Entonces, se han dado cuenta cómo he ido moviendo estos puntos de la cámara. Ahorita no he jugado mucho con los puntos de enfoque o hacia dónde estaba apuntando la cámara, ¿no? No he movido los puntos de donde dice punto de interés. Pero ahora podemos ahora también jugar con esos puntos de interés. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos en este caso hacer que mientras esta cajita va abriéndose, si quisiéramos que la cámara vaya dando una vuelta completa alrededor de la caja esta, entonces tendríamos que tener en la vista superior, ah, tendríamos que hacer que la cámara diera una vuelta, ¿no? O sea, si empieza aquí, donde estoy dando vueltas con el puntero, la siguiente posición puede ser ahí donde la hemos movido, y la siguiente posición tendría que ser un poco más arriba, y luego tal vez un poco más a la izquierda, y luego volver aquí donde más o menos pueda volver a coincidir con el momento inicial de donde se mueve la cámara. ¿Sí? Entonces, de esa forma haríamos una simulación de que la cámara está moviéndose, dando una vuelta alrededor del objeto. A ver, entonces, esto de la cámara, ¿se entiende? ¿Está más o menos claro? ¿Medianamente claro o no muy claro? A ver, ¿me pueden comentar? Ya, ok. Aunque solo una persona me ha respondido, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde están las demás? ¿Se ha entendido esta parte? Dicen como comentario. Y muchas de las prácticas que hace es muy comprensible en pantalla, ¿no? Pero el asunto es que cuando hacemos siempre presentan dificultades, cuando se realiza la práctica. De ahí que alguna vez hemos reclamado unas clases presenciales, que en fin no son viables en este momento. Sí, pues esa es una gran diferencia, ¿no? Porque estando, digamos, en la, bueno, no sé, en un aula, si hubiera una dificultad de alguien, rápidamente vamos y ahí con los mismos elementos de la compu le ayudamos a resolverlo, ¿no? Que no se puede hacer aquí porque tendrían que compartirme, sino cada uno, o hacer un seguimiento cada uno con sus propios computadores, y a veces no se puede porque algunos están en celular y otros en compu. Ese es ¿cómo se diría? Es una brecha que de alguna manera vamos a tener que corregir mientras siga siendo virtual la cosa, ¿no? Entonces, Lice, no se lo vamos a presentar así como, digamos, compartiendo pantalla. ¿Sus trabajos? Ok. Sí, 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 sí. Bueno, los trabajos sí los vamos a ver así en la animación, pero hecha final, no en el programa. Es que yo necesito los archivos subidos en el Classroom, y les comentaba, ¿no? Que si lo subimos al Classroom solamente el proyecto de After Effects, tendríamos que subir también junto con el proyecto,
las fotos, los videos u otros elementos externos al programa que hubiéramos usado. No puede ser que hayan usado un archivo Photoshop, un archivo JPG, no sé, o un video. Entonces, esos también hay que subirlo porque si no, eh, no se pudiera, no voy a poder verlos. Y cuando compartamos tampoco vamos a poder compartir, a no ser que sea de la misma máquina donde están esos mismos elementos externos que hubieran usado junto con el programa. Y viendo esa dificultad, entonces sí o sí tiene que ser exportado en un formato de video el producto final, ¿no? A ver, Franz levantaba la manito. Dime, Franz. Sí, justo. En este punto, Lisa, la parte de este programa que usa como otros programas, el empaquetado, me ha sucedido eso. He movido archivos, he perdido, debe tener enlaces, ¿no? A la fotografía que estaba usando y al perderse la fotografía, el trabajo ha quedado sin el respaldo Un fotográfico. vacío o algo así. Sí, Eh, sale un panel Solamente de un inicio, ¿no? cuadradito Este debe salir, de ¿no? colores. Sí, entonces se presentan detalles como ese, ¿no? ¿Cómo recupero eso? Sabemos que en InDesign tiene su manera de crear el vínculo al directo, pero ese es otro paquete. Entonces, esos detalles como el que está haciendo patente nos podría resolver. Sí, a ver, cuando nosotros tenemos un proyecto, bueno, desde el inicio, ¿no? Es recomendable que los elementos que vayamos a usar dentro del proyecto los agrupemos en una carpeta y cuando tengamos que mover este proyecto a otra computadora o compartirlo a otras personas para que se siga trabajando sobre lo ya avanzado, entonces se tiene que copiar toda la carpeta. Es precisamente por esos vínculos que crea el programa de archivos externos al programa, ¿no? Los cuales de alguna manera son importados en tiempo real, diremos. Entonces, para eso y aprovechando el comentario, no sé qué se hizo, cuando nosotros tenemos, miren, por ejemplo, aquí en mi composición, bueno, yo no estoy usando en este caso ningún archivo externo, ¿no? Deme un segundo, vamos a poner una fotografía como un archivo externo y ahí le vamos a ver, este le pondré. Ya, estoy poniendo una fotografía, ¿no? Es un archivo externo, es una fotografía JPG en en el ordenador de archivos multimedia, aquí en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasaría si yo elimino lo que decía Franz, ¿no? Elimino o cambio de posición solamente este archivo. Entonces, si yo insertara esta fotografía aquí y yo elimino, a ver, le voy a cambiar de posición, voy a poner aquí, por ejemplo. Entonces, cuando yo esté usando, miren, me aparece un mensaje, ¿no? No se ha encontrado el archivo bueno, porque ya no está en la posición de esta dirección de donde yo lo había puesto antes. Entonces, algo así me va a salir. Este es un error clásico del After Effects. Entonces, para evitar eso, es bueno que todos los elementos estén agrupados en la misma carpeta. Y la otra opción, digamos, que el After Effects nos crea, nos ofrece, mejor dicho, es que al archivo lo podemos hacer un nuevo link. Entonces, en este caso, yo tendría que hacerle a este JPG un clic derecho y en ahí definir un proxy, que quiere decir una dirección hacia el nuevo archivo o a la nueva posición del archivo que diríamos se ha movido de posición. Entonces yo me voy a donde dice archivo y de aquí, de donde estaba más antes, lo moví esto, donde estaba definido el archivo anterior, yo le defino a la nueva posición, ¿no? Y le pongo así y ya se recupera. No sé si esa parte se ha entendido. Ah, así era. Sí, algo así es el Proxy, truco. proxy, porque en el InDesign tiene esta facultad también, ¿no? Solo que buscamos en hipervínculos. Tiene su ligazón, ¿no?
Sí, sí, sí. El After para Effects tiene reemplazar. igual el mismo detallito o parecido, ¿no? Algo parecido también tiene otro programa que lo van a usar harto, el Premiere. Igual el Premiere con archivos externos tiene también una forma de volver a relinkear, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que, diremos, para alivianar el uso de memoria, el programa no se carga de todos los archivos al mismo programa, sino la carga de transferencia de datos, pero en el mismo programa sería muy grande y se volvería recontra lento. Y por eso es que estos programas, para alivianar el trabajo en tiempo real, porque cuando estamos haciendo un proyecto en serio, diremos, no usamos solamente dos, tres capitas, ¿no? Usamos hasta 20, 30 incluso. Entonces, para evitar la carga de todo eso, es que usa este tipo de linkeos, ¿no? En el caso del After, le llama proxies, ¿no? Como lo que sale haciéndole con el clic derecho, ¿sí? Entonces, estos proxies son, me parece una genialidad de este programa, porque gracias a estos proxies incluso podemos nosotros, ¿cómo se diría? A ver, les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que yo ya hice una animación con este cuadrito que dice AE, que es su logo de After Effects, ¿no? Pero en determinado momento me dicen, no era After Effects, era Photoshop, el logo que tenías que usar, así. Entonces, ni modo que yo vuelva a hacer el proyecto otra vez desde cero, ¿no? Si tengo también el logo de Photoshop que puedo, bueno, que ya hay también así en un cuadradito, lo que hago es poner el logo de Photoshop en mi carpetita y agarro el linkeador que me define un proxy y le hago el proxy, pero a la otra fotografía. Entonces así pudiera cambiar fácilmente, solo con dos, tres pasos, un detalle que tal vez le cambiaría también la cara a toda la animación. Bueno, como un truco, ¿no? Bueno, Luis, es lo que esperábamos. Hay muchos templates que he visto al momento de ver tutoriales a los que se puede hacer este recurso. Bueno, pero no será para el trabajo que me está proponiendo, porque tú estás dando una línea, ¿no? Pero nos sirve para poder cambiar la película o la imagen fija, ¿no? Sí, hay pues proyectos ya hechos de After Effects que se pueden descargar algunos u otros, incluso los venden, si no me equivoco. Entonces, los proyectos hechos ya vienen, por ejemplo, igual, con todo el ordenamiento de sus propios archivos, pero si nosotros vemos necesario, le podemos cambiar la dirección, ¿no? A un archivo que nosotros especifiquemos que pueda ser diferente para que la cara del proyecto sea otra. Y así es como así es como se pudiera usar proyectos de otros, fabricados por otros, digamos, pero con elementos que nosotros le podamos aportar. Sí, eso es lo que me decías, los templates, ¿no? En realidad son proyectos de After Effects, ya, proyectos editables de After Effects, algo así. Y hay, por si acaso, interesantes proyectos, ¿no? Son proyectos que tienen un montón de efectos. Algunos otros necesitan que se instalen, por ejemplo, algunos plugins. En otros casos ya vienen con los plugins para instalarse en en las mismas carpetas y todo eso. Entonces, como es una inmensidad de cosas que hace el programa, entonces hay que ir indagando, curioseando todos estos detalles. Y así se van a encontrar con interesantes cositas. Incluso hay proyectos que funcionan en unas versiones y en otras no. Es porque tienen detalles como los que en algún momento les comentaba, ¿no? Esto del QuickTime, por ejemplo, que es un player que usa el After Effects. También hay otros niveles de actualización que necesitan el Frame Network, en el mismo Windows Media Player,
y algunos códecs especiales que maneja el After Effects, y cuando son algunos templates muy actuales, son muy exigentes con esos detalles que tiene, que debería de tener la máquina en la que estamos trabajando. Eh, entonces, bueno, si se meten un poco más profundo al After Effects, ya van a ir descubriendo de a poco esos detalles también. Pero me parece muy genial, como decía, y vuelvo a repetir esto de de cómo los templates, digo, los links de un determinado elemento se pueden reemplazar con otras direcciones, ¿no? De otros elementos. Y tiene varias alternativas. Por ejemplo, miren, te dice crear un proxy. ¿Un proxy a qué? Te dice a una imagen fija, puedes direccionarlo hacia una fotografía, por ejemplo, o a un video incluso, o a una película, ¿no? En los formatos, pero que acepte el After Effects, por ejemplo. Aquí el único formato que me acepta es AVI. O sea, si yo quiero linkear una película en MP4 a través de este método, posiblemente no me agarre, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta versión, por lo menos que tengo, solamente admite el formato AVI de video. Entonces tendríamos que ver si queremos usar algún elemento de transformarle a ese formato y recién lo va a reconocer el After Effects. Entonces, bueno, creo que nos hemos salido un poquito de este detalle que estamos haciendo, pero no tanto porque imagínense que este fuera nuestro fondo. Hay un fondo para la cámara que estoy usando. Entonces, tendría que ordenar mis elementos de tal forma que si va a ser un fondo, tendría que ser un elemento posterior a la vista de la cámara que estoy usando, ¿no? A ver, aquí me voy a ir a la vista superior, cosa que vea la cámara, vea la fotito que he subido y además los elementos que ya tengo animados. ¿Y dónde está la foto? Esta es la foto, pero es esta. Sería esa, ¿no? Bueno, lo voy a mover y veamos cómo va a verse en la cámara. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Cámara, ahí está. Bueno, sigue estando antes del objeto este. Entonces, bueno, aquí hay un detalle que es interesante para el After Effects, ¿no? Si se han dado cuenta, cuando yo le veo al objeto este aquí en mi vista de la cámara, el objeto está, se diría, perpendicular a nuestra vista, ¿no? Pero cuando yo paso a otra vista, que por ejemplo sería la superior, el objeto sigue dibujándose perpendicular a lo que vemos, ¿no? Si cambio de vista a izquierda, que sería de un costado, igual, miren, sigue estando aquí el objeto mirándonos a nosotros de frente, o sea, perpendicular a nuestra vista. Pero eso es porque no hemos activado para el objeto, que en este caso es la fotografía. Fíjense dónde estoy llevando el puntero, lo estoy llevando más abajo. Aquí donde dice 1, 2, 3, no, 1, 1, 2, 3, JPG es el elemento de esa fotografía. Pero si se fijan, no está activado el atributo 3D, ¿no? Cuando lo active, recién va a convertirse en un objeto 3D para todo esto que estamos haciendo. Y ahí recién puedo moverle a una posición, como decía antes, ¿no? Que sea, por decir, detrás del objeto que se va a desarmar. Y entonces, si me voy a la vista de la cámara, ahí se ve mejor. Y fíjense, entonces bueno, no está ni tan detrás, ¿no? Porque como nos movemos de un lado al otro, va a aparecer en un momento detrás y después se vuelve, bueno, se va a un costado. Bueno, si quisiéramos realmente tenerle detrás, tal vez en este momento de la animación es que deberíamos de moverle. Y ahí recién tendríamos el objeto detrás
de esta cajita que se abre. Y para eso me puedo ir a la vista superior y ver cómo están los objetos ordenados. Bueno, en este caso está ahí, pero yo lo puedo llevar más a este lado y tal vez girar un poco para que esté mirando hacia la cámara. E incluso cuando mira aquí, le puedo mover y ahí ya van los trucos de mover los elementos de tal forma que podamos reconocer ciertas cosas y estén conforme nosotros queramos que estén los objetos, ¿no? En este caso lo voy a mover un poco más aquí, ahí, listo. Y luego cuando se mueva todo esto, lo voy a mover más aquí, el cuadrito este, para que más o menos me dé la impresión de que estuviera en, ahí, detrás del objeto este que sería mi cubo. Bien, más o menos con esas consideraciones le pongo a la pista de cámara y veamos si realmente hace lo que habíamos planificado. Me voy al principio. Bueno, no había estado tan exacto, pero se va a mover así junto con la cajita. La caja va desarmándose y listo. Entonces, así es como estuviéramos usando nuestra idea de, de algo más, algo un poquito más complejo que lo anterior, pero dentro de los atributos 3D de lo que el After Effects nos ofrece, ¿no? Bien. Entonces, ya tienen otra herramienta más si están a tiempo de aumentarle a su proyecto, ¿no? Esto de las cámaras son muy interesantes porque además de aumentar una cámara, podemos aumentarle otras cámaras más y hacer juegos con cámaras incluso. Entonces podemos aumentarle, aparte de esta cámara que la he creado, puedo igual volver a poner otra cámara, ¿no? En este caso ya sería una cámara 2 y especificar los detalles que necesitaría para la cámara. En este caso lo mismo, están el tipo de angulación que va a tener el lente, la distancia focal y esos otros detalles. Y al aceptar ya tendría otra cámara presente en el- en la animación. Entonces cuando yo vaya al visualizador de vistas, me va a aparecer la cámara 2 también, la vista de la cámara 2. Pero como la cámara 2 no tiene ninguna animación, entonces solamente es una vista estática, diríamos, de lo que está pasando. Si quiero cambiar a la otra cámara, me voy a la otra cámara, cámara 1 y ya está. ¿Listo? Y cuando yo quiera eh, convertir todo esto en una animación, entonces solamente tengo que escoger la vista que mejor se vea o me convenga y a esa vista es a la que tengo que volverla en video. Entonces, en este caso, la cámara 1, por decir, fuera la que estuviera bien. Entonces, le hago, para convertir todo esto en video, lo que hago es lo que se había indicado más antes, ¿no? Irme a archivo, hay un lugar que dice exportar, y dentro de exportar le voy a poner añadir a la cola de procesamiento. ¿Sí? Que no es el único lugar donde podemos exportar, ¿no? Si se dan cuenta, se puede exportar para los players de Flash, o sea, Adobe Flash Player o Adobe Flash Profesional, que sería el mismo programa que también es de animación, o también como proyecto de Adobe Premiere. Pero en este caso, añadir a la cola de procesamiento está bien. Y cambia la parte de abajo de la línea de tiempo
Y lo que hacemos es solamente, ¿dónde está? Buscar aquí donde dice salida A, dos puntos, ¿no? Entonces yo le hago un clic donde dice todavía no especificado y ahí es que le pongo un nombre al video en el cual voy a convertir esto, que es el proyecto en el cual estoy trabajando. A ver, a ver, vamos a hacer una pruebita de convertirlo a un video eh, con algún nombre. Pondré 001 y le pongo guardar. Todavía no procesa nada, pero para que empiece a procesar, yo le pongo a procesar un clic. Aquí hay un botón un poco más a la derecha, ¿no? Donde estoy moviendo el puntero del ratón. Ahí dice procesar. Entonces, cuando yo le hago un clic en procesar, recién va a empezar a pintarse una línea que se va a ir llenando. Bueno, a veces me salen algunos comentarios, ¿no? Que dice, por ejemplo, falta el archivo del material de archivo 1 necesario para procesar la composición 1. Aceptar le pongo y ya está. Y empieza a procesar. Ahí creo que está. Ah, bueno, aquí si se han dado cuenta, la animación se está dando, pero sin que haya linkeado correctamente el archivo. Entonces vamos a arreglar de alguna forma eso. Pero fíjense cuánto está tardando en procesar este video. Dice una pregunta, ¿el material que enviemos va a estar en este formato? ¿Lo tenemos que convertir en este formato? En AVI, sí, 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 es un En video A. AVI. Ajá. En AVI, porque dependiendo de la versión de After Effects que estén usando, algunos van a tener más formatos para convertir y otros no. Entonces, pero sí estoy seguro que la mayoría de las versiones tiene AVI como formato estándar, digamos. Entonces, en AVI. ¿Se está viendo este video por si acaso? El que he abierto. Sí, listo. Ah, ya. Sí, es que la animación es lentita, miren. Son 20, creo que 30 segundos. Y lo genial de esto es que ya está en una resolución grande, ¿no? Es en una resolución Full HD. Pero fíjense, en 30 segundos de una resolución Full HD en formato AVI, más o menos me está midiendo cuántos megas, no eran megas siquiera, son gigas. A ver, vamos a volver al explorador. Miren, tenemos 4 gigas y medio más o menos. Eso Y no cabe en nuestros casilleros del Classroom. yo creo que no va a entrar, fuera de que entrará, va a tardar una eternidad en subir 4 gigas. Miren, 1 giga son 1000 megas. Es grandecito el archivo. Exacto, Bueno, dice, ni siquiera sube 50 megas. O sea, en- tarda como 11 minutos por ahí. sí, entonces lo que vamos a hacer es que este video cortito lo transformemos de alguna forma en MP4.
Esto me gustaría que me confirmen los que están en la reunión. ¿Tienen algún conversor de formatos? Hay, por ejemplo, Total Video Converter, Ultimate Video Converter, o de lo contrario, algún editor de video, así como el que les mencionaba antes, Vegas, ah, Adobe, Filmora, Pinacle, Ulead, algo así. ¿Tienen alguno de esos programas, conversores de formatos? No dicen, pero no sé si nos podría enviar, digamos, algún enlace para que lo pudiéramos descargar, tal vez. Ya, sí, el detalle es que como es, por ejemplo, su origen, su video origen es de 4 gigas, eh, va a tardar creo un poco en convertirse al otro, al nuevo formato. ¿Cómo le haríamos? A ver, para resolverlo. Ya, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Cuando ustedes estén haciendo eh, la reproducción del archivo ya acabado en AVI, como es muy grande, va a tardar demasiado en subir y en algunos casos no va a subir, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como creo que la mayoría va a trabajar en un archivo inferior a 20 segundos, entonces me van a enviar una fotografía de cada, a ver, dividamos 10 segundos entre 4, 2.5. Una fotografía de cada 5 segundos. No sé si me dejo entender. Miren, por ejemplo, aquí esto que es veintitantos segundos, me voy a ir al segundo 5 y le hago pausa, ¿no? Y lo fotografío, o sea, haciéndole una captura de pantalla. Y eso ya lo convierte en una foto JPG, entonces esa foto me la envían. Después me voy al segundo 10 de la misma animación, ya ahí, y de igual forma le hago una otra captura de pantalla. Y Cada 5 entonces, segundos, dicen, ¿no? sí, sí, cada 5. Luego me voy al segundo 15 y le hago igual otra fotografía. Luego me voy al segundo 20 y bueno, si hubieran hecho un poco más, entonces sigo al segundo 25 y al 30, ¿no? Y si no, entonces hasta el 20, por lo menos 4 fotografías tendrían que tener por proyecto de video. ¿Se entiende eso, Este no? es, dicen, es decir, que ya no vamos a enviar el video, entonces las capturas solamente. Sí, sí. Las capturas así de sus reproductor de player, ¿no? De, eh, de cualquier player que tengan, o sea, Windows Media Player o algún otro. Entonces, de ahí le van ustedes solamente recorriendo la posición. Ah, ojo, desde el segundo 0, ¿no? O sea, el segundo 0 primero, una foto, el segundo 5 otra foto, el segundo 10 otra fotografía, el segundo 15 otra fotografía y el segundo, ¿dónde está? 20 otra fotografía. Mínimamente, ¿no? Ahora, si quieren hacerlo, si quieren hacer más fotos, no hubiera problema. Entonces, y así va a ser súper liviano las fotos subirlas, porque si recién me di cuenta que el archivo en AVI, el AVI es un formato grande, ¿no? Siempre ocupa mucho espacio, por eso el AVI a veces maneja determinados códecs. Hay unos códecs de compresión que usan estos formatos de video y gracias a esos códecs se vuelven los archivos inmensos de AVI a archivos más pequeños. Pero eso es otro análisis ya. Entonces, como es muy grande, fíjense que era 4 gigas y un poquito más el tamaño de estos 30 segundos. Entonces, algo parecido os va a salir a ustedes. Y para evitar yo creo que va a ser un sufrimiento subir más de 4 gigas. Entonces, para evitar eso, solamente una vez que lo tengan ya exportado al AVI en sus computadores, lo que hacen es fotografiarme así como les indico. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, dicen solo fotografías. Sí, 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 sí. Sí, porque después les cuento que con el mismo
Dicen su micrófono primero. No se Dice, escucha, Licen. sí, Licen, se Perdón, cortó su micrófono, no se escucha sí, nada. sí, perdón, perdón, ahora sí. Les decía dice, que cuando hagamos el proyecto final, va a estar más o menos en base también a este proyecto que me lo van a entregar ahora. Y entonces ahí ya vamos a hacer otras conversiones y cosas así. ¿Alguien levantó la mano, creo? sí, yo dicen. ¿Qué tal? Dime, dime. Entonces, ya, entonces, no se lo vamos a mandar al Classroom. Todo va a ser en su WhatsApp. No, no, me lo tienen que enviar Ya, al Classroom, las fotos en este caso, ¿no? Porque al Classroom subir el video va a ser grave. ya, Pero fotos nomás. Ya, está bien, dice. si de cada proyecto, si fuera de 20 segundos, por lo menos 5 fotos necesitan, ¿no? Álvaro, creo que alzaste la mano, dime. Sí, sí, ya le dije, ya le dije. ¿Qué? De las, si era que lo teníamos que mandar a foto, o Perdón, sea, perdón. el foto y mandárselo a Classroom, o si no era que se lo mandamos a su WhatsApp, y eso también estaba pensando, para que Sí, vea y después al Classroom claro, lo no hubiera revise. problema si lo quieren enviar al WhatsApp para compartirlo con sus compañeros también, ¿no? O en el grupo, pero yo necesito que estén subidos al Classroom porque el instituto verifica el Classroom como seguimiento de las clases y los resultados que están dando las clases, ¿no? Está bien, sí. Licen, una consulta. Dime, dime. En el Classroom, la animación no lo cambió la fecha de la tarea, pero igual le enviamos, aunque diga entrega tardío. Sí, me he olvidado. Sí, sí, por favor, igual envíenlo. Les va a dejar enviar, aunque sea tardío, pero como ya hemos convenido, entonces no hay mucho problema de la cuestión de la fecha. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos que detallar? Ya está detallado esto del envío del proyecto. Mm, bueno, para acabar, ¿ustedes ya han ido viendo alguna otra dificultad en estos últimos avances que han ido haciendo? Ya, bueno, supongo que como nadie me contestó, no ha habido ninguna No, dificultad. Licen, recién también vamos a practicar, digamos, lo que recién nos ha enseñado hoy. Recién lo vamos a practicar, Licen. Ya, Sí, sí, Licen. ya, ok. No, me refería si bien tenía alguna dificultad en lo anterior que ya hubieran avanzado. Pero bueno, si quieren meter sus nuevos elementos, genial, ¿no? Están a tiempo. Aunque esto ya era para la segunda entrega, pero si tienen tiempo para aumentar alguno de estos nuevos elementos, como les dije, no hay mucho problema. Porque igual ese mismo proyecto lo vamos a ir usando para el proyecto final, que sí o sí al final del módulo tenemos que entregar. Bueno, Yo sigo luchando con lo básico, Lice. No, siempre se presentan dificultades, como le dije, no he podido resolver el que una imagen le siga a otra, esa Sí, sí, transición y yo, todo yo eso. igual, yo igual, yo igual. o sea, una foto que le siga a otra. Una foto escapa por el lado izquierdo, por decir, pero al momento le sigue una foto de izquierda a derecha y mientras cierra la foto, la otra se queda ahí. quieta. Ya. Sí, tal vez Sí, sea un yo juego igual, de yo igual, canales. A ver, yo denme un igual, yo igual. segundito. Vamos a volver al programa y vamos a hacer algo que tenga que ver con esas preguntas. Voy a crear una nueva composición y ahí vamos a hacerlo rápidamente. A ver, mi foto por decir es esta, ¿ya? Una foto. A ver, otra foto busquemos. Ahí no tengo fotos. Diremos esta y no tengo fotos. Aquí
tal vez tampoco. Aquí debe haber alguna foto. Ya, digamos estos ciclistas que lo hemos usado hartas veces. Ya, aquí tengo dos fotos, ¿sí? Entonces te voy a cargar también la otra foto. Diríamos que una foto tiene que hacer algo y la otra foto tiene que hacer otra cosa, pero después de la primera. Algo así es la pregunta, ¿no? Sí, 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 una sí, transición sí. se escapa, ¿no? La primera foto se va de izquierda a derecha y Ya. aparece la segunda foto que también va de izquierda a derecha, pero es la que se queda. Ya, a ver, primero, si fuera esta foto la que va a ir de izquierda a derecha, digamos, me voy a ir a transformar, bueno, eso ya lo habrán hecho, ya. Voy creando el punto, que va a ser mi punto inicial fuera de la pantalla, diríamos, o ya, fuera de la pantalla y que hasta aquí se salga de la pantalla. Ahí, miren, estoy resumiendo pasos, ¿no? Algo así, una foto. Hasta ahí se acaba. Ahora quiero que la otra foto ingrese recién después de ese tiempo. Después de sacar la otra foto del lugar y me voy a donde está a manejar sus transformadores, pero de la otra foto. Me voy a posición, su posición 1 va a ser ahí recién y la posición, no, un poco más aquí tal vez, la posición 2 que sea por ahí, por ejemplo, pero que esto ya esté ahí, por decir. Entonces, ¿cómo va a ser la lógica? Va a venir una foto, se sale, otra foto entra, pero se queda. No sé si era algo así la pregunta. Sí, como una tenía trayectoria, salía y entonces quería que esa otra le empuje y se quede, ¿no? Ahí. Ah, ya, algo así puede ser, ¿no? Sí, sí. Ahora, también Y hay se otro. queda y hace zoom. Ah, ya, se queda y se vuelve más grande Sí, después de que se quede, ¿no? Entonces, para el zoom tendrías que ir a escala, pero igual ubicar un punto de inicio de la animación y otro punto final. Mira, ya he ubicado un punto de inicio en escala y ahora el punto final puede ser ahí, entonces le escalamos, ¿no? Pero tal vez se va a ir a un costado, así que tendría que también mover en ese lugar la posición ahí, para que la posición también cambie al centro. Ya, y la escala sea tal vez al centro igual. Entonces, mi imagen uno viene, se pasa, la otra viene, llega a un lugar y luego empieza a escalar hasta una posición. ¿Algo así sería? sí, sí, correcto, muchas gracias. Pero la lógica al momento de hacer es muy, muy distinta, sí, Bueno. se crean dificultades. Pero esto me explica, me aclara. Ya, perfecto. Entonces, a ver, sigan avanzando en lo que les resta y veamos cómo les han quedado los trabajos, ¿no? Como es un trabajo, una primera fase, diremos, no es tan exigente el resultado como lo que va a ser el final, pero ya tienen todas las bases para que puedan hacerlo. Bien. Entonces, bueno, no sé si habrá algún otro comentario, preguntas, dudas, algo así. Ya. Entonces, si no hubieran esos detalles, bueno, aquí vamos a acabar la clase y el reencuentro sería el día, a ver un segundo, es miércoles, lunes 26. Y ahí vamos a seguir volviendo más complejas algunas cosas de las que ya hemos visto. ¿Listo? Entonces, bien, entonces en la siguiente clase que es el lunes, ahí nos veríamos y vean cómo le van a seguir animando su proyecto. ¿Listo? Entonces, el reencuentro en la siguiente clase. Que estén muy bien, se cuidan mucho y hasta el lunes.
Chaucito. Hasta Hasta luego, luego, Liz. Lisa.